gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Señor, Isaías 53. Él ha creído a nuestro mensaje, y a quien se le ha revelado el poder del Señor. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo, y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero. Como oveja, enmudeciendo ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre ellos. Aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz, y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos, y cargará con las iniquidades de ellos. Palabra del Señor. Buenas noches, hermanos, que el Señor nos bendiga. Algunos hermanos se han excusado de venir porque nadie se acordó que para algunos jóvenes este es un día, ¿cómo le llaman? El día del combatiente, ¿no? Y me dijeron que no iban a venir porque algunas calles eran tomadas y por seguridad no pudieron venir. No nos acordamos de eso el domingo, si no hubiésemos quizás corrido el culto para mañana, pero bienvenido que usted puede estar en este día tan importante en que nosotros recordamos, yo diría quizás el hecho más importante de la historia, el día en que Jesús murió por nosotros. Y fue el único evento que el Señor se encargó de que no nos olvidáramos de Él. Y por eso Él dijo: tomen el pan y la copa para que hagan memoria de mí. Siempre he dicho que el Señor no nos pidió que recordáramos la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, con todo lo importante que es para la iglesia la venida del Espíritu Santo. Tampoco nos pidió que recordáramos la Navidad y que hiciéramos alguna ceremonia para recordar el día en que Él nació. Pero sí le dio importancia a este día y instituyó la Santa Cena para que nosotros no olvidáramos este acontecimiento, el día en que Jesús dio su vida por nosotros. Quiero compartir en esta hora, basado en 1 de Pedro 1, 18 al 21, una breve reflexión que he titulado El más grande rescate. Todos recordamos ese día, 5
de agosto del año 2010, esos 33 mineros, ¿cierto?, que cumpliendo un día normal de trabajo, quedaron atrapados, creo como a 700 metros de profundidad de la mina de San José, cerca de la ciudad de Copiapó. Allí permanecieron más de 2 meses atrapados, recibiendo comida para sobrevivir. El trabajo de rescate fue complejo, fue difícil. Y todos vimos cómo se creó una cápsula de acero para rescatar por fin a esos mineros, uno por uno. Yo reconozco que estaba pegado al televisor y quizá usted también. El rescate duró como 22 horas y fue realmente exitoso. No hubo heridos ni muertos. Y todo Chile y gran parte del mundo estuvo atento al rescate de esos 33 mineros. Ha habido muchos rescates increíbles de personas en todo el mundo, rescates en tiempos de guerras. Hemos visto rescate en medio de grandes terremotos, personas que han sido rescatadas después de muchos días y han logrado sobrevivir. Pero ¿cuál es el más grande rescate que ha existido? Hoy nosotros estamos aquí para recordar el más grande rescate de todo el universo. Pedro lo dice en el capítulo 1, verso 18 en adelante. Dice la palabra del Señor: tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Este pasaje nos dice, en primer lugar, de qué nosotros fuimos rescatados. Dice que fuimos rescatados de una vana forma de vivir la vida. Fuimos rescatados de una vida sin sentido. Cada uno de nosotros vivía en tinieblas, sin saber dónde iba. Pensábamos que todo estaba bien con nosotros. A lo bueno le llamábamos malo y a lo malo le llamábamos bueno. Y en ese tiempo estábamos, como dice la Biblia, sin Dios y sin esperanza en este mundo. El apóstol Pablo expresa esa condición nuestra en la que estábamos y de la que fuimos rescatados, cuando en Efesios capítulo 2, verso 1 al 3 dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Amados hermanos y amigos, de esto dice la Escritura: nosotros fuimos rescatados. Fuimos rescatados de un estilo de vida pecaminoso, rescatados del dominio de Satanás. Como dice Pablo a los Colosenses, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo.
fuimos rescatados de las profundidades del infierno, de una vida egoísta y de tinieblas, dice el apóstol. En este tiempo han aumentado los secuestros, especialmente de niños y mujeres en el mundo, y por quienes se pide a veces un rescate en dinero. Algunos son falsos secuestros, otros han pagado el precio del rescate, pero igual vieron morir a sus seres queridos. Pedro nos dice aquí cuál fue el precio de nuestro rescate. Pedro dice que nuestro rescate no fue pagado con oro o plata, ni todo el oro y el dinero del mundo habría sido suficiente para rescatarnos a nosotros del hoyo donde estábamos metidos. Por eso dice el Salmo 49, versos 7 y 8, dice: ninguno de ellos puede salvar a su hermano, ni dar nada a Dios a cambio de su vida. El rescate de una vida tiene un alto precio y ningún dinero será jamás suficiente. Salmo 49, 7 y 8. Se han pagado rescates millonarios, pero el precio del rescate pagado por nuestra salvación no ha sido jamás pagado por algún ser humano en este mundo. Nuestras buenas obras no hubiesen alcanzado para pagar el precio de nuestro rescate. Nada habría sido suficiente para rescatarnos, para redimirnos. Entonces, ¿cómo fuimos rescatados? Y es el mismo apóstol en este pasaje que responde a esa pregunta. La Biblia lo dice claramente, que el precio pagado por nuestro rescate fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No fue la sangre de cualquier persona, fue la sangre del Hijo de Dios, del Cordero eterno preparado, dice la Biblia, desde antes de que el mundo fuera creado. ¿Se acuerdan de ese relato bíblico, Génesis 22, cuando va Abraham con su pequeño hijo Isaac al monte Moria a ofrecer un holocausto al Señor? Y el pequeño Isaac le pregunta a su padre Abraham: Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? 2000 años después, Juan el Bautista contesta al pequeño Isaac y le dice, refiriéndose a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria sea al Señor. Por eso que cuando estemos nosotros en el cielo, según la Escritura, cantaremos y diremos: digno es el Cordero que fue inmolado. Jesucristo, el Cordero de Dios, es el único precio que Dios ha aceptado por nuestro rescate. Por eso nuestra redención está cancelada con la muerte de Jesús. La Biblia dice que nosotros estábamos secuestrados por Satanás, secuestrados por el pecado y por la muerte. Pero Jesucristo vino en misión de rescate y pagó absolutamente todo. Todo. Y lo hizo sin nuestra ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Quiero recordar en esta noche que cada gota de sangre en esa cruz le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Cada sudor, cada quejido, cada lamento. Nosotros no tuvimos nada que ver en nuestro rescate. Lo único que tuvimos que hacer fue asirnos de la cuerda y tomar la salvación que Jesucristo compró para nosotros con su cruz. Lo único que hicimos nosotros fue ofender a Jesús, fue escupirlo, fue azotarlo, fue clavar sus manos
y sus pies en esa cruz. Hay una frase tan corta, pero tan preciosa y que dice mucho. Es aquella que solamente el Evangelio de Juan registra, cuando antes de morir Jesús dice: Padre, consumado es. Consumado es. Está terminado. Está pagada. Está pagado todo. Toda la salvación está pagada. Thomas Watson dijo que la redención es la obra más grandiosa de Dios. Y él hace una comparación entre la obra de la creación y la redención. Y él escribió lo siguiente: grande fue la obra de la creación. Y realmente es admirable la creación de Dios. Vea usted todas las maravillosas cosas que Dios hizo. Grande fue la obra de la creación, sí, pero él dice, pero más grande todavía fue la obra de la redención. Costó más redimirnos que crearnos, porque en la creación solo se dijo la palabra, pero en la redención hubo derramamiento de sangre. La creación fue la obra de los dedos de Dios, pero la redención es la obra de la cruz. Por eso mi pregunta en esta noche: ¿qué haremos nosotros con aquel que fue crucificado? ¿Qué haremos nosotros en virtud de esa redención? La Biblia dice que lo único que nos queda a nosotros es arrepentirnos. Arrepentirnos de todos nuestros pecados, que fueron por los cuales Jesucristo murió en la cruz. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio público, ¿saben ustedes cuál fue la primera palabra que dijo? Marcos, Mateo lo registran: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos porque el tiempo se ha cumplido. La primera palabra de Jesús fue que debemos arrepentirnos, porque, como decíamos días atrás, el pecado es serio. Por eso Jesús murió en esa cruz. Así que tenemos que arrepentirnos frente al sacrificio de Jesús y tenemos que creer. Por eso dice el verso 21 del pasaje de Pedro que estamos reflexionando. Dice: por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza estén puestas en Dios. ¿En quién tienes tú puesta tu fe y tu esperanza de un mundo mejor, de la vida eterna? ¿En quién has puesto tu fe respecto al perdón de tus pecados, respecto a la salvación de tu alma? Nosotros hemos puesto nuestra fe en Dios Todopoderoso, que envió a su Hijo Jesucristo. Hay una historia que la he leído en muchas veces, por distintas ocasiones me he encontrado con esta historia. Y quizás usted también la ha leído. Se cuenta la historia de Pedro, un joven de 25 años, y leo textual. Era alpinista profesional. Su meta era conquistar las cimas más altas. Desde muy pequeño tenía un gran sueño: llegar a la cima del monte Everest. Este sueño lo llevó a prepararse durante muchos años, y cuando creyó saberlo todo y se sintió preparado para alcanzar la gloria, decidió lanzarse a la aventura. Hasta aquí todo estaba bien. Solo había un problema. Este tipo de desafío debe realizarse en grupos de por lo menos 4 personas, especialmente
la escalada de montes altos, que son los más difíciles. Pero Pedro era un tipo muy orgulloso y quería toda la gloria solo para él. Así que decidió escalar sin ningún tipo de compañía y así cumplir su deseo de figurar. Una mañana muy fría, cuando todavía no había salido el sol, comenzó el ascenso. Todo transcurría normal y Pedro ya se imaginaba sus fotos en las primeras planas de los diarios. Pero al atardecer se dio cuenta de un gran detalle que no había tenido en cuenta. Esa noche no habría luna y oscuridad. Y la oscuridad comenzaba a invadir la montaña, cuando todavía no había llegado al lugar de descanso donde tenía que pasar la noche. A pesar de todo, trató de mantener la calma. Todo se le hacía muy difícil, hasta que de pronto una piedra se dio bajo sus pies, provocándole una caída de cientos de metros. Cuando parecía que su muerte era inminente, sintió un fuerte tirón en la cintura y se quedó colgado de la cuerda que lo sostenía. La noche era muy oscura, no se podía ver absolutamente nada y para peor había comenzado a nevar. Pedro estaba asustado y gritó varias veces pidiendo auxilio, pero solo escuchaba su propia voz por el eco de la montaña. Cuando todo parecía perdido, se encomendó a Dios y gritó con todas sus fuerzas: Señor, sálvame, Señor, rescátame, Señor, sácame de aquí. Desde el cielo se escuchó una voz como un trueno que le decía: bien, hijo, accederé a tus ruegos, saca tu cuchillo, corta la cuerda que te sostiene y estarás a salvo. Pedro escuchó con atención lo que Dios le había dicho, pero dudó y en lugar de cortar la soga se aferró a ella durante el resto de la noche. Por la mañana, los miembros del grupo de rescate encontraron el cuerpo de un hombre congelado, colgado y aferrado a una soga a solo 50 centímetros del suelo. Cuando volví a leer este relato, que nos sirve para ilustrar esto, yo pensaba: ¿de qué me estoy agarrando para salvarme? ¿En quién estoy confiando en mi salvación, para mi salvación? Hay mucha gente que es muy orgullosa y no quiere entregar su vida a Dios y pretenden salvarse a sí mismos y labran un futuro pensando en ellos mismos, ni siquiera creen en Dios. Hay otras personas que son religiosas y dicen: yo me salvo a mí mismo, no pido ayuda, mis buenas obras, soy una buena persona, no le hago mal a nadie. En el siglo XXI todavía hay personas, a pesar de que la Biblia lo niega tajantemente, pero todavía hay personas, y quizás aquí en esta sala todavía hay alguien que piensa que se va a ir al cielo porque es bueno, porque no ha matado a nadie, porque es una buena persona, es un buen vecino, es un buen colega. Todavía hay personas que piensan que es por su bondad y no la bondad de Dios, que son buenas personas. El humanismo hoy nos quiere meter la doctrina de que el hombre no es malo, es bueno, que tiene derecho a esto, que tiene derecho a esto otro. Somos buenas personas, que todo lo que se nos ocurra es bueno, que todas las leyes que aprobamos son buenas, porque tenemos el concepto de que somos buenas personas. Pero la Biblia dice que somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que todas nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia ante la presencia del Señor. Hay otros que se aferran a su posición. Hay otros que dicen: no, mi religión
es la cuerda de la cual yo me voy a sostener. Otros se aferran al conocimiento que tienen de las cosas. Pero el Señor en esta noche nos invita a dejar de confiar en nosotros mismos como ese alpinista y a cortar la cuerda y a depender absolutamente del Señor, a entregarnos a Él para que sea Él el que nos lleve al cielo. La Biblia dice que Jesús murió y resucitó para ser nuestro Salvador. Y Él quiere que nosotros nos arrojemos en sus brazos y seremos rescatados eternamente. ¿Cuántos dicen amén? Para terminar, quiero decir que desde que era pequeño, un adolescente, fui cautivado por el sacrificio de la cruz de Jesucristo y todo lo que simboliza, ¿verdad? Ha sido mi motivación para predicar, para vivir, para servir. Cuando me siento cansado, miro la cruz, donde mi amado Salvador entregó todo por amor a ti y por amor a mí. Y la cruz debe ser la fuerza que tú debes tener para seguir adelante. De esa cruz brota la fuerza para que nosotros sigamos en pos de nuestro Señor Jesucristo. La cruz es una locura para los intelectuales modernos. La cruz es escándalo para aquellos que solo buscan milagros. Pero para nosotros la cruz de nuestro Señor Jesucristo es sabiduría y es poder de Dios. Poder de Dios. Por eso, para terminar, digamos como el apóstol Pablo. Cuando uno ve a Pablo y ve a Pedro y dice, ¿de qué se gloriaban estas personas? ¿Qué alegraba su corazón? ¿Cuál era su mayor tesoro? Ese tesoro que quizás nosotros hemos perdido hoy día. Pablo dijo, lejos, pero lejos esté de mí el jactarme, el gloriarme. Lejos. Pablo se pudo haber jactado de tantas cosas. De la forma en que Dios lo atrapó y lo llevó al camino. 2 veces he escuchado a Pablo contar su testimonio. No lo contó más, porque no era para hablar de él, que Dios lo había salvado, era para hablar de Jesucristo. Pablo pudo haberse jactado de haber sido educado a los pies del gran Gamaliel, de hablar 2 o 3 idiomas, de haber predicado el mundo en casi todo el imperio romano. Pudo haber sido eso su orgullo y su gloria. Pero ¿qué dice aquí? Pero lejos esté de mí jactarme, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Y 2 veces lo dice. Y a los corintios les dice, no me hablen nada más, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es Jesucristo, es la cruz de Cristo nuestra gloria. Podemos decir, nos gloriamos en esa cruz, porque fuimos rescatados por medio del mensaje de la cruz. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios bendiga su palabra. Y que en este fin de semana podamos seguir pensando de qué fuimos rescatados y cómo fuimos rescatados. Que Dios bendiga su palabra. Moriste por